Continuamos en Entre Líneas y ahora vamos a hablar de la cuestión educativa. Lo mencionábamos en el programa anterior con los universitarios, con el tema complicado, ¿no? Un arranque de año difícil. El frente educativo complejo. Como los últimos. Como los últimos años. Así es. Y en particular en la provincia de Córdoba, porque hubo una oferta salarial por parte del gobierno de la provincia que la UPC evaluó, pero terminó rechazando finalmente por considerarla insuficiente. Sí, una oferta salarial que se especulaba que iba a ser aceptada, ¿no? Sí, había más mucho. que nada después de que el CEP Claro. firmó y desde el gobierno decían que era una buena oferta y que por lo tanto iba a avanzar. Sin embargo, el UPC dijo es insuficiente, Así es. reclama más y bueno, no arrancan de manera normal las clases el 6 de marzo. Claro, se terminan plegando además al paro nacional de CETERA 6 Sí. y 7 de marzo, esto es miércoles y jueves de la semana que viene, que era cuando comenzaban las clases. Bueno, vamos a hablar de ese tema porque está Juan Simes con nosotros, que es el secretario general de la UPC Río Cuarto. Juan, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, arranque conflictivo nuevamente, ¿no? Un año difícil otra vez, parece. Sí, ya lo habíamos dicho un poco el año pasado, cuando el gobierno ya lo hizo firmar al CEP por el 5%, y adelantaba también a la UPC y a la mayoría de los gremios. La UPC dijo en ese momento, no lo firmamos ahora, esperemos al contexto de febrero. Claro. Y en buena hora que esperamos hasta febrero, porque realmente el contexto, cuando hablamos de contexto, es nacional y el provincial. Sí, el económico. El económico, en Sí. realidad, nos deja ver que no podemos estar aceptando en aquel momento ese 5%. Y ahí se puso a trabajar la UPC y también con algunas posibilidades, con algún otro tipo de pauta, porque estábamos superando ya el 4% del 5% que se ofrecía. Para febrero estamos ya pisando casi un 4% más de diferencia por el IPC, si cuando salga de acá. Aclaremos que es más alta la inflación y el costo de vida en Córdoba que en Buenos Aires. El nacional, claro. Entonces trae aparejadas algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y algunas inconsistencias que tenía la propuesta. La propuesta trae algunas consistencias. La cláusula gatilla enganchada con la recaudación. Si cuando hablamos de recaudación estamos hablando de los compromisos que la provincia ha tomado con la nación y la nación a su vez con el Fondo Monetario, las distintas actas que se han firmado, previsionales, las impositivas, los distintos compromisos que ha tomado la provincia. Y esto nos trae aparejado que para los docentes no es el mejor salario ni la mejor propuesta que nos puede estar haciendo el gobierno. Hay un factor clave que es la recaudación provincial. Si va a la baja, sí, no va a haber aumento para los docentes. Exacto. Y la tendencia es a la baja. La tendencia que están mostrando ellos, según los números que nos están dando, es a la baja. Claro. Ya sucedió esto en septiembre del año pasado. Empezó a tener baja desde agosto. Se jugaron con agosto y septiembre. Pero en octubre ya no pudieron pagar más la cláusula de gatillo. Y ahí se cerró otro tipo de acuerdo, que tuvieron que renovar el acta de acuerdo de nuevo con los demás gremios, incluyéndonos a nosotros. Bueno, en ese contexto nacional se cerró con el 36%. Y dijimos en ese momento que quedaban un 11% cuando supimos el 30 de diciembre cuál era el total de la inflación que tenía la nación, claro, que era el 46,5%. En esa situación dijimos, nos están debiendo. Calculen ya para el año que viene la devolución de los 11 puntos. Esto fue el año pasado ya. Estamos hablando de diciembre cuando se sabían los números aproximadamente. En enero se lo volvimos a decir. El gobierno creo que se quedó tranquilo en el momento de que, bueno, con los 5.000 pesos calmamos las tranquilidades, los ponemos todos tranquilos, que no vino mal, se aceptó, pero bueno, en febrero tenemos que empezar a hablar. Y en febrero fue que ya empezamos a hacer los números necesarios como para darnos cuenta que esto no da para más. Y los compañeros con justa razón, acá en Río Cuarto se rechazó. Y se rechazó en casi 11 delegaciones más, 11 delegaciones grandes, contra las delegaciones chicas que ha habido. Estamos hablando de delegaciones que por ahí, viste, tienen zona desfavorable y bueno, por poco que sea, se multiplica y se va con el plus de la zona desfavorable. Pero lo que no tenemos muchas zonas desfavorables, y sobre todo las grandes delegaciones, a esto se dijo que no. Y ayer en la Asamblea, bueno, se dijo que era insuficiente. ¿Y qué tendría que cambiar de la propuesta? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales para que fuera más o menos aceptable, digamos, o para que lo dejara conforme? En principio estamos esperando una propuesta superadora por parte del gobierno. ¿Está el compromiso del gobierno?
ya tomó el compromiso. Yo lo he escuchado al señor ministro hoy en algunas declaraciones que ha hecho a los medios y está comprometido a citar a la UPC para estar renegociando de nuevo. Es decir, que eso es bueno saber de que hay una apertura y una puerta y un diálogo. Eso nos lleva a que nos podamos sentar y los paritarios, a diferencia de la Nación que no tenemos paritaria. En ese sentido, el gobierno de la provincia abre esa puerta y se puede estar discutiendo. Lo que tendría que haber es decir, si esta suma fija que de los 12.000 pesos que reconocen... Son 1.000 pesos mensuales. Son 1.000 pesos mensuales. Sería bueno, y esto es una propuesta, sale de mí y me hago cargo, sería una buena achicar los tramos. Una sería achicar los tramos. Los 12.000 pesos se den antes. Que se den antes, ¿sí? No atar la cláusula gatillo a la recaudación. Es decir, el ajuste no tiene que pasar por los trabajadores. El ajuste, si tiene que pasar, que pase por otro lado, que no sean ni los jubilados ni los trabajadores activos. Los maestros en las escuelas queremos dar clases, pero con el mejor sueldo posible, con las escuelas en perfectos estados. Pero el ajuste, que lo hagan los que tienen que hacer, que son los mismos políticos que llevaron a la política de Estado de nuestra provincia a la situación de hoy. Por eso le digo, esto está muy enganchado con lo nacional y está muy enganchado con lo internacional, es decir, lo que está pasando en otras partes. Es decir, los de afuera han venido a imponer cuáles son los criterios y el gobierno nacional quiere hacer bien los deberes, pero no sabemos cuando se depositan los dineros dónde va a parar, por un lado. Por el otro, si van a recibir el 23% de acuerdo a lo presupuestado en la provincia, que ese 23% esté bien dibujado en lo que va a recibir cada uno de nuestros compañeros o de qué manera lo vamos a recibir los trabajadores docentes. Esta sería alguna de las cuestiones, por lo menos discutir ejes bien concretos. Cláusula de gatillo fija, sin estar atada a la cláusula, sin condicionamiento. La suma fija y el reconocimiento de la devolución de los 11 puntos, que sean en tramos más cortos. Y poder rediscutir otro tipo de salarios para poder llegar a fin de año o hasta donde sea. Porque hasta ahora están hablando de que, bueno, después de junio esto, económicamente, puede pasar ya cualquier cosa. Es decir, si hasta junio nosotros tenemos que estar esperando, ver las cláusulas, discutir y demás, ¿qué va a pasar después? Realmente hace falta, no sé, alguien que estudie las ciencias ocultas o algo de futurología para saber qué va a suceder con la economía de nuestro país, que es lamentable que estemos pasando por esta situación. Juan, si no hay arreglo con la provincia, el miércoles de la semana que viene no arrancan las clases. En principio, más allá del arreglo, nosotros debemos respetar el paro que se acaba de declarar en CETERA. Claro. CETERA acaba de declarar el paro que ya lo viene anunciando hace un mes atrás. El 6 y el 7. Esto quiere decir que aunque haya acuerdo en la provincia, lo mismo podría no iniciarse la clase. Como gremio base no hay inicio de clase. Como gremio base estamos solicitándole al gobierno nacional paritarias como la estamos teniendo en la provincia de Córdoba. Estamos exigiéndole mantener el fondo de incentivo docente. Estamos exigiéndole que aparezcan de nuevo todos los proyectos educativos, socioeducativos que tenía la Nación, para con la incorporación de los alumnos adentro de las escuelas con distintos proyectos para que puedan tener terminalidad en los estudios que hayan iniciado, en los diferentes niveles. Estamos exigiéndole que deje de cesantear estudiosos, docentes del CONICET. Estamos exigiéndole paritarias para todas las provincias. Recordemos que el año pasado muchas provincias ni siquiera tuvieron paritarias. Se fue por decreto el aumento salarial y no hubo paritaria en algunas provincias. Es decir, hay compañeros que todavía están por debajo de un salario de nivel de pobreza. También es una cuestión de que cuando teníamos paritarias podíamos estar discutiendo un salario mínimo para todos los docentes en el país y que la Nación ayudaba y salía a salvaguardar a las provincias que más la necesitaban. Es decir, para eso nació el Fondo de Incentivo Docente, para eso nació la Carpa Blanca, para salvaguardar aquellas cuestiones en donde las provincias podían estar solicitándole a la Nación las ayudas que eran necesarias y que los docentes tuviéramos todos un mismo salario nominal en todo el país. Bueno, hoy esto no sucede. Las puertas están cerradas, no podemos discutir de educación, no podemos discutir de un proyecto nacional de educación, no podemos discutir absolutamente nada porque, bueno, se cerraron las puertas, hoy CETERA no puede sentarse en la mesa, no es que le prohibieron, lo que pasa es que si uno toma las resoluciones en donde antes había una mesa en donde se sentaban todos los gremios, hoy se sientan algunos nada más.
Juan, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Así Hemos es. analizado qué está pasando en la interna radical, con Sí. muchos rumores, con mucho run de si se va a hacer finalmente o no esa interna, que es muy importante, no solamente a nivel provincial, sino también con impacto nacional Así por es. el estado de debilidad política en que se encuentra el gobierno de Mauricio Macri, y cualquiera de estos movimientos y cualquiera de estos desafíos que se producen en el interior termina provocando un daño aún mayor sobre el cuerpo político del gobierno nacional. Vamos a seguir analizando, no Sí. queda demasiado para la interna de Cambiemos, así que va a ser un tema preponderante en los próximos programas. Seguramente. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los jueves a las 21:30 aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.